La entrevista. Y bueno, amigos, ya son las 7:12, estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Antes de comenzar en nuestro bloque de salud mental, quiero recordar nuestros números de contacto, nuestra línea directa el 440-5790 y el número de WhatsApp 956-160-817. También están nuestras redes sociales por las cuales pueden seguirnos a través de la cuenta El Público Tiene la Palabra. Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, El Público Tiene la Palabra. Ahora sí, bueno, ya vamos a entrar al bloque de salud mental conducido por el doctor Carlos. Hoy con la invitada Rosana Lilet Bevilacqua Mendívil. Ella es licenciada en Psicología, Universidad de la Ricardo Palma, magíster en Psicología Clínica y de la Salud, egresada del doctorado en Psicología. Universidad Femenina del Sagrado Corazón, bueno, docente universitaria de la Norbert Wiener. Bienvenida, doctor. Muy bien, gracias por la presentación que le has hecho pues a nuestra colega, ¿no? Colega no solamente en la profesión, sino también en la docencia universitaria, ¿no? Que es bastante importante. Nosotros acá, como sabes muy bien Gaby, como sabes Merlis y todo nuestro público oyente, estamos pues empeñados en traer pues, profesionales de primer nivel acá para comentar los temas de actualidad, los temas importantes, porque nuestra labor, como todos lo saben, es una labor docente. El día de hoy, y antes de darle el paso a Rosana para que nos hable, pues obviamente nos ilumine con los conocimientos que ella tiene, vamos a hablar un poquito de la psicología en la tercera edad o en el adulto mayor, como le llamamos acá, ¿no? Alguna tingencia sobre esto, ¿no? Para nosotros, acá en nuestro medio, desde un tiempo a esta parte, se está considerando a una persona de tercera edad a partir de los 60 años de edad para adelante. Sin embargo, podemos decir que en países de repente como Venezuela y Colombia, acá en la misma Sudamérica, se considera una persona de tercera edad a partir de 55 años. Y en los países desarrollados, o sea, como Estados Unidos, por mencionar algún nombre, a partir de los 65 años. O sea, no hay un consenso exacto cuándo comienza esta tercera edad, pero lo cierto es de que en la psicología del desarrollo es algo que nosotros manejamos a través de la evolución del ser humano, a través de sus diferentes etapas de vida. Justamente llega un momento en que el ser humano pues pasa de ser netamente productivo a comenzar a una etapa básicamente de contemplación, una etapa donde él recoge las recompensas de todo lo que hizo a lo largo de todas las etapas anteriores, ¿no? La adolescencia, sobre todo la etapa adulto, el adulto joven, el adulto de mediana edad, ¿no? Donde construyó bastante. Y también en esta etapa, consiguientemente, por justamente los años que tiene, empieza a haber un declive. En tres niveles básicamente, a un nivel físico, justamente que es lo más notorio, la persona ya le salen arruguitas, ya no camina bien, ya no tiene fuerza, y muchas otras cosas que vamos a comentar y seguramente Rosana nos lo va a aclarar, pero también a nivel cognitivo, es decir, en cuanto a su pensamiento, en cuanto a su inteligencia, en cuanto a la forma como se comunica y cómo la persona pues gestiona generalmente, ¿no? Y el otro nivel, que también es más importante y muy sentido, el nivel psicosocial, es decir, en respecto a las amistades que tiene, en cuanto a las relaciones y sobre todo algo muy importante en cuanto a la afectividad que tiene con pues el mundo que los rodea, con sus seres queridos y sus amigos, que conscientemente, y mencionemos algo, se están yendo también, porque esa es una realidad, ¿no? Todos nosotros en un momento pasamos por pues una etapa de vida y nos vamos a ir, porque los seres humanos somos mortales. Entonces, para terminar ya esta breve introducción, en nuestro país, básicamente, te cuento, Rosana, he hecho alguna investigación, las personas de tercera edad han ido aumentando a través de los años. Hace 10 años atrás teníamos de la población total aproximadamente un 6% que representaba a las personas de tercera edad. Hoy en día, actualmente, con las estadísticas que tenemos del año 2019, llegamos a un 11%, lo que significa que había un aumento, un incremento grande de personas de tercera edad. ¿Por qué? De repente la medicina, de repente la alimentación, algún otro fenómeno debe existir para que haya aumentado pues esa proporción de personas de tercera edad.
Ahora, obviamente, también lo sabemos, de esas personas de tercera edad, ese 11% que representa una población aproximadamente, sacando la cuenta de algo de más de 3,5 millones de peruanos, la gran mayoría son mujeres. Significa que los hombres nos morimos primero. Esa se es la cuidan verdad. menos. No sé si nos cuidamos menos, pero bueno, es algo genético, ¿no? Ahora, datos importantes, ¿no? Y que ocurren muy importante también de esta población de tercera edad, y eso sí es cierto, la que tiene la mayoría de enfermedades, de patologías, son las mujeres, más que los hombres, ¿no? Esos son datos encontrados en el INEGI también. Y otro dato importante, y esto ya creo que atañe a la preparación de las personas, muy pocas de estas personas, exactamente el 40% del 100% del total, solamente son las que tienen seguro social, alguna forma de protección. Y eso sí es bastante grave. Bueno, ya no quiero dar más introducción, sino escuchar. Para eso hemos venido y para eso estamos acá y le hemos invitado a nuestra querida amiga Rosana. Buenos días, Rosana, ¿cómo estás? Como cuando estamos mal, estamos graves, vamos al médico, ya cuando estamos mal, realmente súper complicados con temas de salud, igualmente sucede. Cuando recién llegamos, como decía Carlos amablemente, llegamos nosotros a la tercera edad, recién ahí comenzamos a cuidarnos, comenzamos a tomar en cuenta todos los cambios que existen. ¿Por qué se da esto? Porque cuando hablamos de envejecimiento nos salen ronchas, no estamos acostumbrados a hablar de eso y pensamos que el envejecimiento necesariamente la muerte segura, y no necesariamente. O sea, hablar de la muerte es tan simple como hablar de la vida. Lamentablemente no nos atrevemos muchas veces a afrontar la muerte como tal. Es como un tabú, ¿no? Yo pienso que, y lo decimos siempre de la boca hacia afuera, ¿no? La muerte es lo único seguro que tenemos. Yo siempre se lo digo, por ejemplo, a mi hijo, no, hijo, lo único seguro que tenemos es la muerte. Pero es muy superficial, porque cuando tú te pones a pensar realmente en la muerte, te asusta. Y obviamente cuando tú piensas llegar a la ancianidad, tú piensas precisamente en la muerte y obviamente lo quieres evitar. Acá hay algo muy importante que ha mencionado Rosana, ¿no? Y quisiera pues yo recalcarlo, ¿no? Justamente he hablado de sensibilización, ¿no? Esto es importante porque acá en nuestro medio, en nuestro país, seamos sinceros, hay que ser pragmáticos en este sentido, no se le presta mucha atención, ni siquiera a nivel del Estado y mucho menos a nivel pues del pueblo en general, del público, ¿no? Como que a los ancianos, a las personas de tercera edad, se les deja de lado, y eso está muy mal. En otros medios obviamente se les llama los años dorados, porque son los años más importantes. Esa persona de tercera edad es una persona con amplio conocimiento, con amplia sabiduría, que puede apoyar y aportar muchísimo, ¿no?, a las nuevas generaciones. Entonces esa falta de sensibilidad es muy importante, y yo creo que acá, Rosana, habría que, no sé si se está haciendo ya, creo que es la especialista en esto, el trabajo de bastante prevención y promoción, porque si no hay esto, las personas no saben exactamente cuáles son las limitaciones que tiene una persona de tercera edad, ¿no? Hay estadísticas de esto, ¿no? Definitivamente hay investigaciones al respecto, pero yo cuento un caso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un consultorio hace 20 años ya, y llegan pues casos de diferente índole, de diferentes circunstancias, y vemos a veces que hay conflictos en las relaciones entre personas jóvenes y personas mayores, y el conflicto no es por lo que ellos se imaginaban, ¿no? Decían, no, es una persona sobrada, me desprecia, me menosprecia, y la verdad era que, así, para resumir, que la persona mayor no escuchaba, y que cuando la persona menor la saludaba, pues obviamente al no escucharla no respondía el saludo, y la persona menor pensaba, no, que sobrada, me ignora, me desprecia, entonces, y ahí empezaba el conflicto, y exactamente, justamente el deterioro cognitivo, ¿no? El deterioro de la sensibilidad, en este caso de uno de los sentidos como es la audición, es muy característico, ¿no?, en las personas de esta edad. Entonces, estas cositas, esta falta de sensibilidad y conocimiento, pues ya es un punto de partida para tener pues una mejoría en estas relaciones, ¿no?, con este tipo de personas. ¿Qué piensas, Rosana? Mira, Carlos, yo te voy a decir una cosa, lo que tú dices es muy cierto, porque está haciendo una falta tremenda el trabajo con adultos mayores que no existe casi en nuestro entorno. Se hace muy poco, en realidad. Y las intervenciones que yo he tenido oportunidad de realizar, los mismos adultos mayores manifiestan que no sienten un interés del gobierno, no sienten un interés de las autoridades. Es más, lo más triste, no sienten el interés de su familia por ellos mismos. Aquí y no se hay sienten abandonados. ¿verdad? ¿Perdón? Geriátricos son de las personas, sí hay. Sí hay. Entonces,
no hay tanto como, digamos, como Europa, que está esto mucho más frecuente, pero existe, ¿no? Realmente. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes realidades, tanto en geriátricos como igualmente con personas que, digamos, no están institucionalizadas, sino viven en familia, pero igualmente ellos viven con los hijos, entre comillas, pero se sienten abandonados, no se sienten escuchados, no se sienten atendidos a sus necesidades. La única diferencia es que en la institución pues están, digamos, en un asilo, están en un lugar y bueno, casi ni los visitan, solamente pagan la mensualidad y punto, se olvidan de ellos. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para el adulto mayor, como para todas las etapas, es el aporte de la familia. El adulto mayor va a separar su trabajo, su vida, todo lo que pueda haber hecho, y quiere tener un envejecimiento exitoso, un envejecimiento tranquilo con sus familiares. Ellos esperan entonces tener el soporte y el apoyo social de familiares y de amigos. Así es. Eso es lo que ellos esperan. Entonces mucha gente de repente dice, bueno, yo voy a morir y voy a morir tranquilo, voy a estar con mi familia, pero no tener eso, qué triste que es para ellos. Y realmente la soledad no solamente es no tener a alguien alrededor físicamente, sino el sentirse solo emocionalmente, porque no está siendo atendido en sus necesidades, sobre todo en sus necesidades de apoyo, que alguien converse con ellos, que ellos los atienda. Entonces muchos adultos se ven en problemas afectivos, en problemas de depresión, porque no se sienten apoyados principalmente. Quizás muchas de esas enfermedades vienen a raíz de depresiones, ¿verdad? De sentirse solos, abandonados. Mira, yo le decía al inicio de la mañana, le decía al doctor, este es un tema que a mí me toca mucho la fibra, porque yo fui criada por personas mayores. Mi mamá murió cuando yo estaba muy pequeña y crecí con mi abuela y con unas tías que eran mayores, ¿no? Entonces, yo de verdad crecí, por ejemplo, yo sé que el adulto mayor quiere hablar, desea ser escuchado, ¿no? Y muchas veces nosotros quizás o no tenemos el tiempo o no tenemos la disposición, y a veces hasta la ignorancia de no escuchar a esos abuelos tan sabios, ¿verdad? Porque tienen mucho que decirnos, tienen mucho que enseñarnos, y que si nosotros de repente los escuchamos nos ahorramos tantas cosas. Y más de una vez he escuchado, los abuelos debieran ser eternos, pero le damos el valor realmente, no, solamente cuando ya los hemos perdido es que realmente nos damos cuenta de eso. En realidad, el adulto mayor tiene una sabiduría que le da la experiencia de 50, 60 años adelante nosotros, que nadie la va a repetir ni nadie la va a tener. Entonces es importante sentarnos con el adulto mayor y aprender, y lo valioso y lo rico que es, pero muy pocas personas lo hacen. Algo que mencionábamos hace un momento es el deterioro que ellos tienen también para la parte auditiva. Entonces muchas veces se ve frustrada una comunicación, y es algo real, porque ellos tienen sus deficiencias también para percibir, para atender, para escuchar, por los mismos deterioros que ellos tienen. Necesariamente cognitivo no, pero sí auditivo, incluso algunos para pronunciar, para la parte del vocabulario, se limitan algunas veces. Entonces hay que tener la paciencia, saber llegar a ellos, y también tener paciencia porque ellos a veces les gusta contar sus experiencias de las épocas de oro 20 veces, repetirlas, y tratar de seguirle el hilo de la conversación, porque eso es parte normal de la edad, porque con eso ellos están volviendo a renacer de alguna manera en una etapa en la que ellos les gustaría estar y que lamentablemente no pueden volver. Entonces añoran eso, recuerdan eso, y eso es algo que a ellos les fortalece. Ahora, hay un detalle muy importante que también es trascendental decir aquí. Para el adulto mayor que está muy cercano al tema de la muerte, es muy importante dejar un legado, y ese legado, por eso un poco la explicación de por qué nos cuentan las cosas 20 veces y nos afirman muchas cosas, es que ellos quieren dejar su huella después que ellos no estén. Entonces nos cuentan lo mismo, quieren que nosotros hagamos las mismas actividades que ellos, compartir algunos oficios, algunas cosas, porque es su manera de dejar una huella en el mundo, en la familia, trascendente, sentir, yo me voy, pero oye, estoy dejando esto. Y a veces en sus conversaciones nos dejan como encarguitos y cositas, ¿no? Y uno dice, ay, tremenda responsabilidad. Pero es parte para ellos del dejar una posta luego que ellos no estén. Entonces se preocupan muchísimo por eso, porque no lo dicen abiertamente, pero ellos saben que están próximos a la muerte. Digamos, nadie sabe cuándo va a morir, yo creo que es una ventaja, pero ellos lo están pensando. Y algo que decía Carlos en la introducción, que es cierto, ya incluso gente de su promoción también va muriendo. Entonces, ¿cómo no tener la muerte
¿no? Y es muy importante hablar con los familiares sobre el tema del morir, para también algo que yo llamo la calidad de muerte. Así como se habla del concepto de calidad de vida, también el morir y morir bien, y morir con dignidad. Y entonces eso es algo que se debiera compartir con la familia, pero muchas veces no lo hablamos. En realidad lo ideal sería que uno ya pues de viejito, ya cumpliste por ciclo de vida, realmente digamos va a tocarnos a todos, pero nadie tiene la vida comprada. Es importante hablar eso, yo pienso, desde antes, ¿no? De acuerdo, Rosana, justamente ese tema es bastante sensible, ¿no? Acá creo que en la mayoría de culturas, y acá tenemos dos compañeras, ¿no? Justamente en la locución, que vienen de otro medio, de otra cultura, y no me podrán dejar mentir cuando yo digo, en todas las culturas le tienen como cierto respeto y miedo a la muerte, pero la muerte es parte de la vida. ¿Y por qué tenerle miedo a la muerte? La muerte, al ser parte de nuestro desarrollo y justamente nuestra vida, hay que estar contentos y felices cuando va a llegar, y tomarlo, como se dice tú, con tranquilidad, con alegría, como una parte de una transición. Es como yo le digo, cuando estás llevando a un hijo y por primera vez lo pones en un centro educativo, y el hijo no se quiere separar de ti porque quiere estar con la familia todavía y entrar a un mundo para él desconocido, la muerte también es algo parecido. Nosotros no sabemos sinceramente a dónde se va, pero sabemos que está en transición justamente, ¿no? Y hay que acompañarlo de la mejor manera a esa persona pues que se está yendo y se está despidiendo de este mundo. Había citado algo muy importante, Rosana, y nuestra pretensión, tenemos esa pretensión, es docente para todo nuestro público oyente. Rosana citó una teoría de un psicólogo que se llama Robert Stenberg sobre las inteligencias, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Las personas mayores tienen una gran inteligencia cristalizada, es decir, todas las cosas que han vivido las recuerdan perfectamente y mucho mejor que un joven, ¿eh? Entonces, ahí vamos al punto de sabiduría. Son bastante sabios y conocen muy bien las cosas. Y por eso viene el fenómeno, Rosana, cuando dicen, las personas no van a volver a contar lo mismo de siempre, porque lo tienen clarísimo. Incluso, ¿no? esos abuelos que cognitivamente han perdido facultades, siguen recordando esos momentos. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que mi abuelita, ella no era Alzheimer, pero sí se le iba. O sea, incluso llegó un momento en que ni mi nombre recordaba, ¿no? Sí. Tenía sus momentos de lucidez, y cuando tenía sus momentos de lucidez seguía recordando. Esa parte importante de su vida era la que no olvidaba, ¿no? Y claro, es que hay un detalle en cuanto al declive que tiene el adulto mayor. Bueno, nosotros como adultos comenzamos el declive y no nos damos cuenta desde antes. En realidad, desde los 50 años ya hay un declive gradual. No nos asustemos tampoco, se ve en cada persona el ritmo es diferente. Pero evidentemente la persona va a tener un declive cognitivo a través del tiempo, y se va afectando primero su memoria a corto plazo y luego la de largo plazo. Entonces, de repente tú le preguntas al adulto mayor qué almorzó hoy día y se queda pensando y no sabe, no se acuerda, o te inventa por contestarte algo, pero en realidad es que no recuerda, no tiene la precisión. Sí, pero si tú le recuerdas algo que pasó en su niñez, que pasó en su adolescencia, se acuerdan claramente los detalles, te pueden describir el lugar, la persona, hasta la conversación que has tenido, y uno dice, pero qué increíble, no se acuerda cuál almorzó hoy, pero sí. Entonces, justamente porque se va a afectar su memoria a corto plazo primero, ¿no? Entonces, igualmente sucede, como tú comentabas algo también sobre el Alzheimer, igualmente sucede con el Alzheimer, la persona va borrando episodios desde el día de hoy hasta atrás. Entonces, muchas veces una persona mayor que está postrada de pronto ya con un Alzheimer avanzado, no recuerda su nombre, pero llama a su mamá, llama a su papá por su nombre, porque es las primeras palabras posiblemente que estamos aprendiendo. Entonces, eso es parte, digamos, natural de ese proceso. Es increíble, yo como experiencia, yo he viajado a pocos países, pero he visitado, me ha llamado mucho la atención cómo hay abuelos acá trabajando en los mercados, abuelitos que a mi parecer deberían ya estar ya en su casa disfrutando su vejez, y no, uno pasa cuando desalojaron a esas personas que estaban desalojando a las personas de los mercados, de las avenidas, los abuelitos estaban de noche en las veredas trabajando, y es increíble porque de verdad en mi país
ahorita está fuerte por la crisis, pero yo no había visto en los países que yo he visitado, no había visto. En mi experiencia se ve mucho las personas mayores trabajando. Se ve la falta de apoyo del Estado exacto. Con respecto al adulto mayor acá, porque realmente, por ejemplo, en Venezuela, antes de que sucediera todo esto, la persona trabajaba y sabía que cuando llegara a cierta edad tenía su beneficio, tenía su pensión, tenía su pago, vivía una vida tranquila, relajada. Claro, todo eso cambió, obviamente ahorita ya nadie, de hecho, por ejemplo, yo ahorita vivo algo con mi papá muy triste, muy frustrante. Él está deprimido, es mayor, pero es una persona activa, y que me dice, o sea, yo trabajé todos los años contando con mi jubilación, con mi pensión, y obviamente todo cambió. Pero, como te digo, es una excepción por lo que sucede en nuestro país. Pero acá vemos, y de verdad nos llama mucho la atención, y lo comentamos entre nosotros, cómo vemos esos abuelitos trabajando, o sea, bajo el frío, yo por ejemplo, joven, siento que el frío me puede doler los huesos, y esa criatura llevando frío todavía en la calle, obviamente deja de decir mucho por parte del de Estado, la familia, ¿no? Y de la familia, ¿no? Sí, pero son personas que el Estado debe asegurarle, porque le han dado mucho, independientemente que sean productores independientes, le han dado al país y merecen garantía de... Sí, Gaby, nos estás haciendo una crítica a la seguridad social terrible en nuestro país, es cierto, no solamente con las personas mayores, sino también con los niños, o sea, eso no decir, los niños no deben trabajar, ¿no? Doctor, ya es cuando una persona cierto. pasa de 60 años, ya es una persona que debe estar en su hogar disfrutando de su familia y de su pero es que eso también debe ser como electivo, ¿no? La persona que de repente se sienta con fuerza de seguir produciendo lo puede hacer. Vamos a hacer una pausa, son las 7:35 de la mañana, y al regreso, bueno, Rosana, por favor, nos vas a aclarar todo esto que te bombardeamos. Ya regresamos. El público tiene la palabra. Y bien, amigos, son las 7:40 de la mañana y estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, transmitió por acá por Eco Radio 1400 AM. Hoy en nuestro bloque de salud mental, conducido por el doctor Carlos Flores Lezama, tenemos una invitada de lujo, Rosana de Vilacua, ella es magíster en psicología, y estamos tratando el tema de la psicogeriatría sobre el adulto mayor acá en Perú. Bueno, el segmento pasado te bombardeamos, Rosana. No, muy sumamente interesante, bueno poder compartir. Bien, nos quedamos con la idea del trabajo en el adulto mayor y también con el tema de la jubilación en el adulto mayor, que son temas sumamente importantes. En algunas investigaciones que se han hecho en el país, hemos visto de que, incluso en el último censo, de que el adulto mayor es cabeza de familia en muchos casos, y vemos que sobre todo las mujeres son las que tienen el más alto porcentaje, no solamente en Lima, sino también en provincia, en la zona rural. Entonces, algo que ustedes mencionaban que es cierto, claro, hasta qué punto eso puede ser para el adulto mayor también útil, porque ellos se sienten vitales, se sienten fuertes, tienen ganas de hacerlos, y hasta qué punto también puede caer eso en un abuso de la familia realmente. Entonces, mientras el adulto se sienta vital y sienta que ellos realmente están aportando, pues genial, porque psicológicamente también a ellos le dan un sentido de pertenencia, se ubican en la familia, sienten que están aportando, pero en muchos casos hay adultos que están muy deteriorados y que lo hacen más que nada porque tienen la presión, digamos, también de la familia, o porque no cuentan con el apoyo, o por el contrario, porque tienen la presión que tienen que mantener a los nietos, o que tienen que mantener a los hijos, adultos incluso. Entonces, hay muchos casos de abuso, de explotación también al adulto mayor, es una realidad que a veces no queremos ver, y también de abandono, definitivamente. Otro tema importante aquí es el tema de la jubilación. No todas las personas están preparadas para el proceso de jubilación. Hay personas que esperan, cuentan los días, los años y dicen voy a cumplir, ¿no?, mis 65, o sea, depende a veces de las empresas, algunos a los 60, a los 65, otros a los 70, pero esperan su carta o están esperando los días para irse. Pero en muchos casos no es así. En muchos casos hay personas que, digamos, que se marchitan, que van perdiendo un sentido de vida cuando se dejan de trabajar, porque ya se acostumbran de una otra manera al ritmo y se sienten ellos útiles con eso. Sin embargo, debiera, como hay en otros países, existir un programa previo de preparación, digamos una prejubilación, donde la persona debe insertarse incluso a su misma relación de familia, porque muchas veces, muchas personas adultas dejamos de lado la familia por trabajar. Entonces, cuando tú dejas de trabajar y tienes que volver a la familia, te pasa lo contrario y dices, ¿qué es esto?
Entonces es un proceso de insertarse, y ahora de lo que yo tenía un horario de oficina y salía de las 7 de la mañana, 6 de la mañana en mi casa y regresaba muy tarde, ¿ahora qué hago? Tengo que, no sé, ponerme a hacer las cosas de la casa, a regar plantas, ¿qué hago? Entonces, de eso nos llama la atención a nosotros como psicólogos y al Estado y a todos los sistemas de salud, que también debiera haber programas para incentivar actividades para el adulto mayor. Existen los CAN, ¿no?, que son propuestas que también se da de no club del adulto mayor, que se trabaja a nivel de salud. Algunas municipalidades también lo tienen implementado, no todas, que también dan el servicio de club del adulto mayor, casa del adulto mayor, o como le llamemos finalmente, es esa, pero es algo, digamos, muy sectorizado, no se hace en general. Entonces eso es un área donde el psicólogo debiera pues aprovechar un espacio que lamentablemente debo decir que no lo está haciendo a cabalidad, pero es un espacio importante. ¿Por qué? Porque el adulto deja de trabajar y tiene que sentirse útil en algo. De pronto hacer una actividad que nunca hizo, no sé, de repente le gusta la pintura, le gustan las manualidades, la carpintería, o quiere tomar su tiempo para viajar o lo que fuera, pero que vea, ¿no?, con una visión de que es posible, que realmente lo puede hacer. Pero muchas veces se queda deprimido, quieto, pensando en todo lo que no hizo, las oportunidades que pasó, en vez de vivir su jubilación y aprovechar el tiempo con su familia, con sus nietos. Entonces eso nos da una reflexión a nosotros como profesionales, a la sociedad, en cuanto al tema de la preparación para la jubilación también. Sí, que es bastante importante, porque sí, ciertamente muchas personas quedan en choque. Por ejemplo, yo viví la experiencia con mi suegra, se jubiló y se negó. Ella decía que ella quería seguir trabajando. Y bueno, realmente en la parte de la docencia tiene la posibilidad de buscar por el lado privado y lo hace. Y los hijos esperando que ya dejara, que se encargara del hogar. No lo quiso, fue su decisión, ¿no? Y realmente si se siente bien así, es propicio. Pero Rosana, ¿cómo nosotros podemos enseñar a nuestras familias, a esos hogares, a apoyarlos a esa transición, a ese proceso, o incluso si ya están en una edad bastante avanzada? ¿Qué se le puede recomendar a todas esas personas? Algo que yo mencioné que es importante incentivar en la población y hablarlo es el envejecimiento activo o el envejecimiento exitoso, como lo mencionan también algunos autores. Muchas veces la misma familia está desinformada, le tiene miedo a lo que significa esos cambios, o ni siquiera saben sobre las enfermedades que pueden haber o que se pueden prevenir y cómo. Entonces es muy importante la educación familiar, y eso estamos involucrados todos los profesionales de salud, obviamente los psicólogos, los médicos, los enfermeros, etcétera, para poder trabajar con la población, poder informar desde los cambios físicos, poder hablar de una enfermedad y ni siquiera tenemos idea de lo que significa o las secuelas que puede tener, los cambios psicológicos, cognitivos, físicos que puede tener la persona. O sea, poder preparar no solamente al paciente que está pasando esos cambios, porque también es un choque emocional para él, sino también a la familia, poder informar. Entonces, educar en algo tan simple como, oye, ¿cuál va a ser el cambio en su alimentación? ¿Por qué? Porque algunas condiciones de salud, no lo sé, una diabetes, X situación, implica que el adulto tenga otra dieta, otro cuidado, ¿no? Entonces, muchas veces por la facilidad, pues uno compra comida en la calle o le da lo que no debe comer, pero le estás dando, pues, ¿no? Su gusto por un lado, pero también está generando mayores factores de riesgo. Entonces, es preparar al paciente, pero también a la familia. Entonces, algo muy importante también que se debe trabajar acá es la psicoeducación. La educación familiar, la psicoeducación, para que también el paciente tome conciencia en su autocuidado, en lo que implica eso. Entonces, muchas veces hay en general pacientes de que comienzan un tratamiento y lo dejan a la mitad. Entonces, que la familia también se involucre, que en muchos cambios que el adulto tiene hay que ser firmes a través del tiempo para hablar justamente de envejecimiento exitoso. Y hablar de un envejecimiento exitoso es tener a un adulto activo, no tenerlo, como yo siempre digo, voy a decir algo muy fuerte, como un mueble más en la casa, porque no es así. Muy por el contrario, aprovechar esas oportunidades, incentivar a que haga cosas. Muchos me dicen, pero Rosana, pero de repente mi familiar, mi abuelo, mi papá, en fin, mi esposo ya está en silla de ruedas, entonces ¿cómo podemos hablar de envejecimiento activo? Ustedes no se imaginan todas las actividades que puede hacer un adulto, incluso en silla de ruedas, pero hay que darle la oportunidad. Un error que cometen muchas veces la familia es limitarlo y hacerle todo al adulto mayor, y eso tampoco, de eso tampoco se trata. ¿Por qué? Porque lo mal acostumbramos y le generamos una dependencia
anticipada, cuando a veces ni siquiera lo necesita. Y es como que, bueno, a mí me van a hacer de todo, entonces yo me engrío, ¿no? Entonces dejo de hacer mis cosas, dejo de ser independiente porque voy a tener quien me solucione. Hay que motivarlos así, a ejercicio, salir, Sí. es no dejarlos encerrados, porque muchos cometen la equivocación de, no, es que ya está abuelita, no puede. Y es al contrario. Por ejemplo, mi papá decía, la juventud es corta y la vejez es larga. Pero ahora él decía, pero yo estoy joven. Yo estoy joven. Javi conoció a mi papá y mi papá era un hombre joven. Mi papá, yo bailaba con mi papá, yo salía con mi papá amanecía con nosotros. Mi Porque papá tenía también es 70 cuestión de años. espíritu, ¿no? También es cuestión de espíritu. De 70 repente años vemos las tenía mi personas papá. mayores de edad o físicamente acá, pero tienen un espíritu Mi joven. papá tenía el espíritu joven. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Mi papá vivía en otra ciudad y nosotros visitábamos a mi papá, salíamos con mi papá. Y yo creo que también está en la familia, motivarlo a que no se sientan, que no se depriman porque llegan a la depresión de su cambio físico, que ya no pueden hacer lo mismo que antes. Pero claro que sí, o sea, vamos a hacer deporte, vamos a mantenerte activo, ¿no? Acá hay algo importante y también tiene que ver mucho con la personalidad que tienen ellos, ¿no? Como en cualquier otra etapa, hay autores como Neugarten que nos hablan de los tipos de personalidad. Vemos que lo ideal sería que el adulto tuviera una personalidad integrada, donde acepte los cambios, donde se adapte, sería lo lindo, lo ideal, pero no es así. Tenemos, sin embargo, muchos adultos que son desintegrados, que no aceptan, que reniegan, lo toman pues con amargura, digamos, la edad. También tenemos muchos pasivos dependientes que quieren todo, o sea, se vuelven, digamos, ellos muy sumisos, muy, digamos, cambian mucho en su personalidad, muy tímidos, no se atreven a hacer las cosas, entonces se vuelven por ende también un poco dependientes. Y también es un tema de personalidad en cuanto al tema de la resiliencia. No todas las personas van a asumir los cambios de la misma manera. Entonces hay personas que dicen, bueno, envejecen y asumen su ancianidad, su vejez con naturalidad y bueno, y para adelante. Pero hay otros que con cada dolor, con cada achaque, psicológicamente también dicen, pero ¿por qué a mí? Esto es un castigo, y lo toman como una cruz, y realmente pues no es así. Es parte del ¿no? proceso. Hay personas que a pesar que les duele, ahí andan, salen, son muy fuertes, muy resilientes, afrontan mucho Tienen un espíritu joven. Exacto. Sí, y bueno, sí, sí, ahorita inicialmente hablábamos de la vejez acá en Perú, que nos enternecía mucho ver cómo trabajan a edades prolongadas, pero también es un ejemplo que sirve para otros países, de ver cómo aquí hay abuelitos que se le nota su edad pronunciada y siguen activos. De verdad que es importantísimo. Entonces, Es de que admiración. desde todo punto exista ese apoyo a nivel familiar. Bueno, la educación, como comentabas tú, llenarse de amor, de paciencia, porque de verdad lo van a necesitar. A nivel de entidades, de geriátricos, están capacitados las personas que trabajan con ellos. Tú has manejado eso, ¿no? Bueno, he visitado algunos lugares con el trabajo que hemos hecho justamente en la universidad, y yo te puedo decir de que, si bien es cierto, hay gente capacitada, pero no son todos. Y bueno, no es igual, siempre voy a decir esto, no es igual que tú trabajes o que en todo caso tú cuides a tu familiar, a alguien cercano, a que te paguen por cuidar a alguien. Puede ser muy profesional, puede hacerlo con mucho amor, pero no todas las personas tienen la misma vocación. Hay personas que son unos ángeles y que realmente tratan con mucho respeto al adulto mayor, pero no son todos, ¿no? Yo me atrevería a decir que un gran número lo hacen por necesidad, y se nota, ¿no? En la motivación también, y bueno, tener al adulto mayor es muchísima paciencia, muchísima dedicación, y si no tienes ese don de vocación y saber que hace lo que hace por la calidad de vida del adulto mayor, pues definitivamente el que va a sufrir las consecuencias es el adulto. Claro, por eso es que en cierta forma hay esa fobia o ese rechazo a un geriátrico, ¿no? Cuando uno llega a un adulto a esa edad, que uno piensa, bueno, ¿para dónde agarro? Mi familia no me puede atender, y de repente pensar en ir a esas casas da cierto temor, precisamente pensando en eso, ¿no? Y yo recuerdo que en Venezuela había una casa, era la casa de un sacerdote que se encargaba de recoger a todos esos ancianos que están solos. Y yo decía, bueno, ya voy a ir a pasar yo mi vejez en la casa del Padre Pío, decía yo, porque era un sitio muy acogedor, en la sierra, cálido, y el calor humano que existía era muy bonito, pero lamentablemente no es en todos los sentidos.
Una última pregunta porque ya estamos por finalizar. A nivel de Estado, ¿ves que existe algo que motive o que promulgue para que el Estado apoye más esta Mira, sí, yo he hecho algunas revisiones por el trabajo que estoy haciendo en cuanto, por ejemplo, a lugares, hogares, programas que se están haciendo. Se hacen ciertas cosas, pero me parece que el trabajo es limitado y sobre todo que se reduce principalmente en Lima. Y Lima no es el Perú, entonces sufre mucho sobre todo la parte urbana. Si aquí nos está faltando en la capital información, sensibilización y que los profesionales realmente lleguen a la familia y al paciente, imagínate en provincia. Entonces me parece que el Estado tiene que apostar en general por la salud mental y sobre todo trabajar programas para el adulto mayor y que incluso el profesional de salud se capacite en temas de adulto mayor, ¿no? Que no todos lo consideran. Bueno, quiero yo de verdad, antes de terminar esta bonita intervención de Rosana, dirigirme al público que está escuchando, ¿no? A nuestro público oyente que fielmente sigue nuestro programa todos los días, ¿no? Como un breve resumen de lo que hemos hecho, nosotros llegamos a la conclusión de que el adulto mayor necesita tanta atención y tanto apoyo como la niñez, que es una etapa muy importante de la vida. Acá los padres se desviven, las familias se desviven por decir, el niño tiene este problema, hay que llevarlo al médico, el niño hay que formarlo, llevan a especialistas, lo llevan a los psicólogos, lo llevan a formar. Está bien, porque ellos son el futuro, pero no se olviden de una parte muy importante de su familia, que son las personas mayores. Yo quiero que se recuerden ustedes señores jóvenes que están en la plenitud de su vida, que ese adulto que está ahí en tu casa, al que tú dejas de lado, al que tú de repente desprecias, al que tú dices, bueno, ya se va a ir de este mundo, ese señor a ti cuando tú eres un bebé te cambió los pañales. Ese señor, y perdónenme, voy a ser chabacano acá, pero lo voy a decir para que lo entiendan, te limpió el poto. Ese señor te dio todo y te cuidó cuando estabas enfermo. Y ahora que él lo necesita tu apoyo, estás tú. Y préstale atención, dale apoyo, dale cariño, dale afecto, dale amor. Porque lo tiene que tener, porque él te lo dio a ti en un momento de vida. El mundo da vueltas, es un toma y daca. Y ese es el momento en que tú debes recordar todo eso, porque tú el día de mañana vas a ser un adulto mayor. Esto fue El Público tiene la palabra.